con nosotras y hoy tenemos dos series diferentes, dos cosas completamente ajenas, pero creo, Ivette Salgado, que además de que esto tiene que ver las dos porque tú hiciste estas entrevistas, en cierta forma las relaciono con la noche, ¿me equivoco? Con la oscuridad. Con la oscuridad. De alguna forma. Sí, Susi. Vamos a empezar hablando del Pingüino porque la verdad es que esta versión que está ofreciendo Colin Farrell de este personaje está increíblemente bien trabajada. No solamente estamos viendo al personaje, en cómo se creó, cómo llegó a ser quien fue dentro de la mafia del universo de DC, pero lo que está pasando con esta historia es que están abordando al personaje desde una oscuridad que no lo habíamos visto antes. Obviamente es un perfil psicológico de este villano de Batman. Exacto, muy diferente a lo que hemos visto con otros actores, con una profundidad más densa porque esto obviamente es una serie y dan el número de capítulos para profundizar con un personaje de esta naturaleza. Y algo bien interesante es saber que quien está a la cabeza de esto es una mujer y resulta atractivo saber cómo la mente de una mujer está abordando un personaje como este a nivel de psique y a nivel también físico. Pues sí, físico, porque yo cuando vi las primeras imágenes jamás me hubiera imaginado que es Colin Farrell. Está irreconocible. Sí, no, bueno, pues sí, vamos a tu entrevista y ahorita lo seguimos comentando. Claro. Venga. If you step out of line, even once, I'll gut you like a goddamn fish. Can you imagine? The people saying my name in the streets after you're gone. Have it mean something. The new Kingpin of Gotham. How was to take a character like this and bring him into the universe of the series? It was really exciting and challenging too. You know, Matt Reeves in his film The Batman established a little bit of who Oz was, but he didn't get to spend a lot of time on him. And I know Colin was always wanting more. So it was a fun challenge for me to decide to explore more deeply the psychology of a man like him. Yeah, as you said, from the first chapter, we understand where the essence of the character came from. I'm very impressed by the relationship that he has with his mother, and very small details like not to use the place for people with disability on the subway. That tell us a lot about who is the Penguin. So what can you tell us about this part of the story and the character? That something like that is very important to me, to find those little moments where you can start to understand him and unpack him more. You know, I think in the comic books historically, they've used in the past, you know, they've made villains have a disability or have an otherness to them. And I wasn't interested in furthering that trope. Instead, I wanted to disrupt that. And so Oz is who he is and is a complicated, problematic man because of his psychology, not because of his appearance, not because of a disability, not because of, you know, scars on his face. And I think that even as a creative mind, there is always something of the person in the project. Do you think that the series has something of you? And if your answer is yes, what could it be? But I am weirdly the voice of this very strange, complicated man now. You know, Oz comes from nothing and is striving for something. I very much relate to that. And I really am a part in all of these characters. You know, Sophia to me feels very personal in the way that I wanted a female character that was complicated, that was just as complicated as a man. And I grew up wishing for that more than getting to experience it myself. So I wanted to have that. And also something that I really excites me a lot is that a woman is leading this project. So what does this represent for you, to be a woman in front of the series as important as this, but also with a male character? I think the vision is special. Thank you for saying that. Yeah, I was very surprised, honestly, that they wanted my depiction of a man like Oz and wanted me to lead a project like this, because we're rarely given that opportunity. And I think, especially in a crime drama, more often than not, at least historically, men are more offered that opportunity to write someone like Oz. So I took that
and to me ran with it in the sense that I wanted to view Oz differently. I mean, I inherently do. I wanted to talk about masculinity, and I wanted to dig into trauma, and I wanted to dig into deeper questions as to why a man like this seeks power, and why do we at large maybe want him to have it? And so to ask larger questions like that, and then also to make sure that the world was inhabited by really complicated women too, just as I think our world is, and to just showcase that more. Y ahora nos vamos a Apple. Apple TV, así es. Y esto cuando lo platicamos en el programa con Álvaro Cueva hace una semana, y a mí me impactó mucho cuando el dato que incluso está en el tráiler de esta serie, pues tú tienes el dato exacto de cuántas ambulancias hay en México para la cantidad de habitantes simplemente en esta ciudad. Claro, de acuerdo a lo que la producción nos compartió, son Sí. 100, alrededor de 100 ambulancias, poquito más de 100, para una ciudad donde habemos casi 10 millones de habitantes. Así que resulta alarmante saber cómo se pone esa situación nocturna, ¿no? Cuando todos estos, digámoslo así, caballeros de la noche Siguiendo en el tema. salen justamente a hacer su labor. Y qué cosa Es tan rudo tremenda. saberlo. Es rudo y creo que muchos de nosotros hemos tenido terribles experiencias haciendo en una emergencia viendo esto, pero hay gente extraordinaria y creo que esta serie trata de una familia así. Esta serie justamente nos refleja a una familia que se convierten en esos héroes de la noche, que postergan incluso la vida personal con tal de llevar a las personas al lugar correcto y al lugar Salvarlos. donde pueden salvarlos. Y sin presupuesto, porque esto es tremendo. Entrevistaste a Joaquín Cosío. Al elenco, Diego Calva y Renata Vaca, ellos son los protagonistas de esta historia y pues bueno, esto es parte de lo que comento. ¿Sabes que en la Ciudad de México el gobierno tiene poco más de 100 ambulancias para atender a una población que ronda los 10 millones de habitantes? Pues es justo ahí donde entramos nosotros. No te quedas aquí, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer todo este rato? Pues la tarea. En mi familia somos paramédicos. Desde que tengo memoria he estado trepada en una ambulancia. ¿Desde hace cuánto trabajamos de gratis? Ya luego nos pagan. ¿Luego cuándo, güey? ¿Para pronto es tarde? Oigan, hablen un poco del entrenamiento que tuvieron, porque sé que estuvieron algunas semanas pues tomando cursos y talleres, ¿no? Para poder interpretar la parte técnica a estos personajes. ¿Qué tan difícil o qué tan satisfactorio fue? No sé si habían tenido una experiencia similar antes. Estuvimos 2 o 3 meses aproximadamente preparándonos con una doctora, Sol Mendoza, que es doctora y paramédico, y nos enseñó, bueno, yo aprendí muchísimo y ahí nos veías a todos sudar la gota gorda y en el piso haciendo RCP y entendiendo cómo se llaman las cosas, cómo funciona un ambú, cómo trabajar en equipo, porque creo que eso es muy interesante. Creo que esta es una serie, obviamente, además, coral, ¿no? O sea, va de cómo los personajes cómo interactúan, pero además en una ambulancia, pues mucho más. Hay una crisis, si la podemos llamar así, sanitaria en cuanto a saber el número de ambulancias que existen por parte del gobierno y las que son del sector privado, que es el caso de esta historia, pero saber a todo lo que enfrentan, ¿no? Es complejo darnos cuenta de esta realidad y creo que hay que poner la mirada ahí. Sí, es muy duro, pero creo que justo visibilizando un tema, hablando de él, creo que ya estás haciendo algo. Sí lo pienso, porque creo que al menos en mi caso, yo no tenía idea, la verdad, o sea, antes de ver el documental incluso. Y creo que lo importante que es visibilizar no nada más la crisis, sino el entender y que gente fuera de México y Latinoamérica pueda ver que cuando no puedes voltear a mirar a tu gobierno para que te apoye o no va a venir la ambulancia oficial, al final hay mucho poder en nuestras manos como sociedad y nos apoyamos muchísimo y entre 3 podemos hacer una camilla y entre 4 lo subimos a la ambulancia. Está bien mal. Así está desde que se fue mi mujer. Con dolor. ¿Tu corazón? Prométeme que no le vas a decir nada a tus hermanos. Después de haber visto el documental hace unos años, la verdad es que yo quedé impactada con todo lo que pasa en este submundo sanitario de México. No sé cómo lo percibiste tú ahora para la serie, el destapar todo lo que hay alrededor. Sí, exactamente. Es un mundo que mientras nosotros estamos dormidos muy plácidamente, pues la ciudad está llena de actividad, ¿no? Y llena de gente dedicada a salvar vidas, cosa que ni nos damos cuenta, nos pasa de noche literalmente, ¿no? Entonces, es una historia muy, muy entrañable, ¿no? Lleno de estos héroes tan singulares y más con el retrato de esta familia tan típica mexicana,
una familia llena, clase media, buscando salir adelante, buscando cada uno lograr sus sueños, sus propósitos, sus expectativas, las relaciones familiares intensas, los amores, en fin, creo que está llena de todo, ¿no? Es una historia llena de acción, drama, amor. Inevitablemente hace un retrato de lo que es el entorno social. Ahí estamos viendo a México, un poco de corrupción policíaca, de cómo se mueve este universo nocturno, te digo. Oye, ¿qué tipo de entrenamiento tuvieron para subirse a la ambulancia y justamente, pues, convertirse en paramédicos ficticios, ¿no? Estuvimos cerca de, si mal no recuerdo, 6 semanas o más de un mes trabajando diariamente, un par de horas, 3, con varios, le invertimos bastante tiempo, desde aprender a aplicar una inyección, desde poder aplicar el nombre que se le da a rescatar a alguien que está sufriendo un ataque cardíaco, desde poder detectar si la persona respira o no respira. Y sin embargo anduvimos en una ambulancia, nos metimos a la Ciudad de México, anduvimos conduciendo entre el tráfico caótico de la ciudad. Entonces hay una preparación que la producción tuvo a bien proveernos, ¿no? Estuvimos bastante entrenados en ese sentido. Ivette, me impresiona mucho, estas son historias que tienen que ser contadas necesariamente, y necesariamente tenemos que dar cuenta en manos de quién está la gente que nos puede salvar la vida y que tiene las mejores intenciones y el nulo apoyo que tienen. Así es, y si bien algunas están reguladas, algunas otras no todos tienen la capacitación de paramédico llevada al máximo nivel como para poder proceder de esta forma, que esos son los datos que sí se comparten, que son realmente alarmantes. Ahí está, pues sí, es una gran opción, les quedó maravillosa la serie. Bueno, y ya está, ¿verdad? Esta ya se estrenó también esta semana. Perfecto. Bueno, pues gracias, Ivette. Gracias, Susi. Como ven, no paran los grandes contenidos y aquí los tenemos para ustedes. Esto es M2. Hasta pronto.